Estamos de vuelta. Quiero ver. Bueno, acá tenemos nuevamente el espectro de la radiación electromagnética. Ustedes tienen acá la formulita esta, donde dice que la distinción entre una forma de radiación de otra se encuentra en su frecuencia y en su longitud de onda, las cuales están relacionadas por la velocidad de la onda igual a la frecuencia por la longitud de ondas. La emisión de la radiación térmica se encuentra entre una longitud de onda de 10 a la menos 7 y 10 a la menos 4 micrones. Depende de la naturaleza, de la temperatura y estado de la superficie emisora. Naturaleza, temperatura, estado de la superficie emisora. Sin embargo, con gases la dependencia es sobre el espesor de la capa emisora y la presión del gas. Entonces acá tenemos, por un lado, la expresión los rayos gamma, la radiación térmica que viene acá del día al cuadrado, va hasta día a la menos 1. Y ustedes ven acá que la longitud de onda que viene en micrones, cómo nos está indicando la proyección. Profesor, entonces mientras lambda es más chico, es más ionizante nuestra energía, nuestra onda. ¿Por qué decís? Me pregunto, los rayos X, rayos gamma son los ionizantes, ¿verdad? La energía térmica ya es, digamos, es menos probable que afecte a un electrón, creo, ¿verdad? Bueno, acá tenemos, depende mucho. Depende mucho. Es cierto lo que decís. Son los rayos ionizantes, pero tiene una cierta longitud de onda. Eh, por supuesto, ustedes ven acá cómo es la propagación de los rayos X y la propagación de los rayos gamma y eh, también la ultravioleta. Comenzamos con la ultravioleta, rayo X y rayo gamma. O sea, va en disminución, va aumentando en forma negativa, ¿no? O sea, tiene razón. Sí, pregunto nomás por lo que había dicho el compañero hace rato de Chernobyl y eso de las radiaciones ionizantes son las que afectan a los tejidos. Sí, señor, cierto, cierto eso. Principalmente eso afecta digamos, la célula linfática. Por esa razón que la gran mayoría de la gente que trabaja en centrales nucleares o en los lugares donde se hacen rayos X, tienen que tener un carnet que absorba la cantidad de rayos en el día, en la semana, en el mes. Y de acuerdo a esa cantidad, principalmente eso en las centrales nucleares, que es muy riguroso, se tiene que controlar constantemente y los tipos la persona que trabaja en las centrales, tiene que ser, como es, descontaminado cuando va a salir de la central. Por eso tiene que usar, además de las ropas especiales, que, que tiene que proteger de los rayos, tiene que contar con ese elementos que está contabilizando la cantidad de rayos que está absorbiendo o sea, cada vez que está, o sea, en cada turno, ¿verdad? Por eso normalmente tiene un tratamiento muy especial la gente que trabaja en las centrales nucleares. Tanto en tanto tiene que estar rotando de las partes, digamos, peligrosas, ¿verdad? Y también, no me acuerdo la cantidad de Roentgen, la cantidad que mide la radioactividad, eh, tiene que soportar por mes para que la persona
pueda ser retirada del lugar del que está trabajando, ¿verdad? Para moverlo a otro sitio. ¿Estamos? La unidad de medida son Rent y Ronsten. Para que recuerden. Sí, pero En el caso de la radiación térmica, presentan características similares a las luz visible y cumplen con las leyes de la óptica. Estas se pueden reflejar, refractar y estar sujetas a la dispersión y absorción cuando pasa a través de un medio. Se polarizan, se debilitan en resistencia con el inverso del cuadrado de la distancia radial desde la superficie radiante. Las propiedades de la emisión superficial, es decir, la tasa de emisión radial de radiación por un cuerpo depende de los siguientes factores. Primero depende de la temperatura de la superficie, la naturaleza de la superficie. No es lo mismo, por ejemplo, un metal y una madera, por ejemplo, o un trozo de hormigón. Va a ser diferente su comportamiento de la radiación térmica, la radiación superficial. La longitud de onda o frecuencia de la radiación. Los parámetros que tratan con la propiedad de emisión superficial son los siguientes. Primero, la potencia emisiva total. Y se define como la cantidad total de radiación emitida por un cuerpo por área en unidad de tiempo. Se expresa en vatios por metros cuadrados. Y la potencia emisiva de un cuerpo negro, de acuerdo con la ley con la ley de Stefan Boltzmann, es proporcional a la temperatura absoluta a la cuarta potencia. Entonces de ahí viene la transferencia de calor, considerando la constante de Boltzmann, que expresamos en ρ por la temperatura absoluta a la cuarta potencia. Y se mide en vatios sobre metro cuadrado la unidad de medida de la energía radiante. También está la potencia emisiva monocromática espectral, con frecuencia necesario de determinar la distribución espectral de la energía radiada por una superficie. ¿Le puedo preguntar algo ahí? Escucho. ¿Ves que la deducción de la ley de Boltzmann, una parte dice que es o sea, t a la cuarta menos t a la cuarta, hay una parte como una deducción? Eso es cuando consideramos dos cuerpos radiantes. Cuando consideramos dos cuerpos radiantes, tenemos que considerar también la superficie radiante de esos cuerpos. Entonces, consideramos la diferencia a la cuarta potencia de su temperatura. Uno, la temperatura superficial del cuerpo radiante. Si está en una cámara de vacío, te consideramos la temperatura ambiente, ¿verdad? Pero si consideramos dos cuerpos radiantes, entonces tenemos que considerar sus temperaturas y su superficie, las diferencias superficiales, ¿verdad? Que está elevado a la cuarta, la diferencia elevada a la cuarta potencia. Además, se tiene que considerar un factor de corrección en ese caso que nosotros habíamos considerado ya en el inicio. Y la emisividad y absortividad de los cuerpos radiantes. Ya vendrá después el concepto de eso. Y ambos va, por ejemplo, la emisividad va de 0 a 1. Cuando uno es un cuerpo emisivo, un cuerpo perfecto de emisión de calor, puede absorber y emitir calor, sin problema. Sí, pero Entonces,
Acá tenemos la emisión, paso directamente a la 66, que es el epsilon, que es la emisividad del material. Rho, que es la constante de Boltzmann. A, que es el área superficial del cuerpo radiante por su temperatura elevada a la cuarta potencia. Se mide en vatios. Y acá nos dice que la emisividad es la habilidad de la superficie de un cuerpo para irradiar calor. También se define como la relación de la potencia emisiva de cualquier cuerpo con respecto a la potencia emisiva de un cuerpo negro igual. Es decir, ahí tenemos la relación de esos dos tipos de energía. Y su valor varía de 0, la emisividad varía de 0 a 1. Cuando es 1, nosotros consideramos que es un cuerpo negro. O sea, es decir, para una superficie de un cuerpo, blanco, epsilon es 0. No emite ni absorbe nada de calor. Y para cuerpos grises, acá vemos otra vez que varía entre 0 y 1. Pero no tiene las propiedades de un cuerpo negro y puede variar con la temperatura o con la longitud de onda. Y ahí tenemos las características del cuerpo blanco. Intensidad de la radiación, o sea, las características tienen que cumplir. Intensidad de la radiación, la densidad y presión de la radiación, la radiosidad, que se refiere a toda la energía radiante saliente de la superficie, y la interrelación entre la emisión superficial y su propiedad de irradiación. Con esta propiedad no cumple los cuerpos grises o cuerpos blancos, pero sí los cuerpos negros. Por eso que su epsilon igual a 1. Y acá tenemos en este gráfico, cómo se comporta el cuerpo, un cuerpo que está recibiendo una energía radiante, que se llama energía incidente. Entonces, esto tiene una cierta cantidad de radiación que refleja del cuerpo, una cierta cantidad de radiación absorbida y la que puede transmitir. Entonces, acá tenemos por el principio de conservación de energía la sumatoria de todas estas, la sumatoria de esta energía, la energía reflejada, la energía transmitida y la energía absorbida, que es igual a la energía incidente. Esta es la energía que incide sobre el cuerpo. Y esto se refleja, se transmite y el cuerpo absorbe también una cierta cantidad de energía. Entonces, la energía no se destruye, se transforma como ustedes están viendo. Y la sumatoria entonces es la energía incidente. ¿Estamos? Para aclarar, profe, los Sí. los cuerpos negros no necesariamente, o sea, va a ser negro. En el caso del asfaltado, nomás por decir, el asfaltado también puede absorber mucho calor y eh, también transmite, ¿verdad? Pero a eso nomás me refiero, que no siempre va a ser el color, ¿verdad? No se refiere al color negro, sino a propiedades que los físicos han desarrollado. Por ejemplo, esta propiedad: intensidad de la radiación, densidad y presión de la radiación, radiosidad, se refiere a toda la energía radiante saliente de la superficie. La interrelación entre la emisión superficial y las propiedades de irradiación. En Ok, cambio, ¿qué pasa con el asfalto? No hay energía radiante del sol, que está duro, ¿verdad? Llueve, tampoco emite ningún calor, ¿verdad? Y así, dependiendo de las condiciones climáticas, no precisamente se comporta como tal, ¿verdad? Pero básicamente le da esta definición, o sea, esta característica física a los cuerpos que cumplen las condiciones
anteriormente mencionado. Como también acá depende de estos siguientes factores. La tasa de emisión de radiación por un cuerpo depende de los siguientes factores. La temperatura de la superficie, la naturaleza de la superficie, la longitud de onda o frecuencia de radiación. Parámetros que tratan con las propiedades de emisión superficial son los siguientes. La potencia emisiva total, que en este caso la potencia emisiva de un cuerpo negro, de acuerdo a Stefan Boltzmann, es proporcional a la temperatura. Y esta constante de Boltzmann, que es 5,67 por 10 a la menos 8 vatios sobre el metro cuadrado, Kelvin a la cuarta potencia. Estas propiedades es lo que hay que tener en cuenta. Bueno. La potencia emisiva monocromática emisiva total está dada por esta fórmula, que es la integral de la energía monocromática por la longitud de onda, por el diferencial de longitud de onda en vatios por metro cuadrado. Y la integral, esto nos da entonces la potencia emisiva de la superficie real, que viene otra vez determinado por este valor que depende del material. ¿Estamos? Y acá, por ejemplo, vemos la absortancia, la radiación incidente sobre la superficie que absorbe la energía radiante. La reflectividad es la radiación incidente reflejada. La transmisibilidad, que es la fracción de la radiación incidente transmitida. Y acá nos falta acá ya está, la absorbida. La sumatoria de todas estas variables nos tiene que dar 1. Por eso que la emisividad, en el caso del cuerpo negro, es 1, siendo 0 para estos valores. ¿Por qué? Porque para un cuerpo absorbente, el alfa es 1 y este cuerpo se denomina cuerpo negro. Es decir, el que no refleja ni transmite ninguna parte de la radiación incidente, que la absorbe toda. En el caso del cuerpo opaco tenemos que este valor tau, que es la transmisibilidad, es 0. Entonces tenemos esta relación. Alfa más rho igual a 1. Entonces, de acuerdo a cómo se comportan estos valores, definido por la absortancia, la reflectividad y la transmisibilidad que nos mostraba esa superficie, entonces de eso podemos estar definiendo qué tipo de cuerpo es. Los vidrios, los líquidos se consideran como cuerpos opacos. Entonces, normalmente, tanto los vidrios como el agua, cuando incide los rayos del sol, ¿qué ocurre? Refleja, tiene un rayo de reflexión, ¿verdad? Que siempre nos molesta cierta hora de acuerdo a la posición del sol. Y bueno, hay otro cuerpo también que se le denomina cuerpo blanco. Si la radiación incidente que cae sobre un cuerpo se refleja y se denomina cuerpo blanco. Y en este caso, ¿qué era Rho? Rho era la reflectividad. Radiación incidente reflejada. Entonces, los gases como el hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, tienen una transmisibilidad de prácticamente la unidad. Entonces, acá tenemos
las reflexiones que son de dos tipos, que son la regular y la difusa. La regular implica que el ángulo entre el haz reflejado y el normal a la superficie igual al ángulo formado por la radiación incidente con la misma normal. La reflexión de la superficie es altamente pulida y uniforme, se aproximan a las características especulares, o sea que a la reflexión regular. Por ejemplo, una superficie bien pulida puede también, ante un rayo incidente, puede reflejar una cierta cantidad de calor. La difusa, su comportamiento se refleja en todas las direcciones. La mayoría de los materiales en ingeniería tienen superficies ásperas y esta proporciona reflexiones difusas, que muchas veces ni nos damos cuenta. Entonces, los cuerpos grises, si las propiedades radiativas, alfa, rho y tau de un cuerpo se suponen uniformes sobre todo el espectro de longitud de onda, entonces ese cuerpo se denomina cuerpo gris. Entonces, la sumatoria de estos que teníamos. Un cuerpo gris también se define como un cuerpo cuya absorbancia de una superficie no varía con la temperatura y la longitud de onda de la radiación incidente es constante. Entonces acá tenemos, por ejemplo, un cuerpo coloreado es uno cuya absorbancia de una superficie varía con la longitud de onda. En ese caso, tenemos que son diferentes estos valores. ¿Y qué eran estos valores? Vamos a ver otra. Alfa, que es la absorbancia, tau, que es la reflectividad. Bueno, las propiedades del cuerpo negro, recordando otra vez, absorbe toda la radiación incidente que cae sobre él y no transmite o refleja sin importar la longitud de onda y la dirección. Emite la cantidad máxima de radiaciones térmicas en todas las longitudes de onda a cualquier temperatura especificada. Es un emisor difuso, es decir, la radiación es emitida por un cuerpo negro e independiente de la dirección. Depende otra vez del cómo incide los rayos sobre ese cuerpo. Bueno, acá tenemos un pequeño gráfico en donde nos muestra el concepto de este cuerpo negro, donde tenemos la cavidad negra que suele mantenerse a una cierta temperatura y el haz de energía radiante, como se ven reflejadas en este cuerpo. Los hornos isotérmicos, con aberturas pequeñas, se aproximan a un cuerpo negro con frecuencia. Se utilizan para calibrar gases de flujo de calor, termómetros y otros dispositivos radiométricos. Al inicio, cuando hablamos de la definición de cuerpo negro, habíamos justamente mencionado los hornos y también las cámaras de combustión, cómo se comporta ante la energía radiante de la combustión. Y la ley de Boltzmann, acá tenemos que es Rho por la temperatura a la cuarta. Un cuerpo negro se define como un emisor, o sea, un cuerpo se define como un emisor y absorbedor perfecto de la radiación a una temperatura y a una longitud de onda específica. Ninguna superficie puede emitir más energía que un cuerpo negro. La ley de Planck está definida por esta relación. La E sub B lambda es igual a este valor C1 dividido lambda a la quinta potencia, o sea, con el exponente de C2 sobre lambda por la temperatura menos 1.
Esto es para calcular la relación del poder de emisión espectral de un cuerpo negro. Está definido por la ley de Planck. ¿Por qué vemos esto? Porque vamos a ver un problemita sobre cómo se comporta esto. Y acá nos da una constante. Tenemos la lambda, que es la longitud de onda de la radiación emitida, y K es la constante de Boltzmann. Para este considerando. Nótese que el término espectral indica la dependencia con respecto a la longitud de onda. Bueno, le voy a mostrar un problemita donde vamos a entender mejor ese concepto, en donde habla de la emisión de radiación de una esfera negra. Es decir, es una pieza, el enunciado del problema es lo siguiente. Considérese una pieza esférica de 20 centímetros de diámetro, que se encuentra a una temperatura de 800 grados Kelvin, suspendida en el aire, como vamos a ver en la figura, suponiendo que la esfera se aproxima mucho a un cuerpo negro. Nos pide calcular el poder total de emisión del cuerpo negro, la cantidad de calor de radiación emitida por la bola en 5 minutos y el poder de emisión espectral del cuerpo negro a la longitud de onda de 3 milímetros. Es decir, tenemos una esfera que se encuentra a una cierta temperatura. Vamos a ver un poco el gráfico. Acá tenemos la esfera, tiene un diámetro de 20 centímetros, se encuentra a 800 grados Kelvin. ¿Y qué tiene? Nos dice que es una esfera isotérmica que está suspendida en el aire. O sea que esta esfera está a una temperatura constante. Eso es lo interesante de entender el enunciado. Isotérmica, temperatura constante. Pues nos da solamente esta temperatura de 800 grados Kelvin. Tenemos que determinar el poder total de emisión del cuerpo negro como primera condición. La radiación total emitida en 5 minutos y el poder de emisión espectral del cuerpo negro a 3 micrones. Y acá no confirma que la esfera se comporta como un cuerpo negro. Entonces, la fórmula que tenemos que emplear es de la ley de Boltzmann, que es Rho por la temperatura elevada a la cuarta potencia. Y eso nos da 23,2 kilovatios por metro cuadrado. Este es el primer enunciado, el poder total de emisión del cuerpo negro, o sea, de la esfera. Segunda condición. Acá nos dice que la esfera emite 23,2 kilojoules de energía en la forma de radiación. Esta unidad de medida, kilojoules, ¿de dónde sale? Joule sobre vatio es, joule sobre segundo es vatios. Y nosotros tenemos calculado, ¿cuánto? 23,2 kilovatios por metro cuadrado. Entonces, esto es igual a 23 kilojoules sobre, ¿qué cosa? Vatios sobre metro cuadrado, ¿verdad? De energía en la forma de radiación electromagnética por segundo y por metro cuadrado de área superficial de la esfera. Se refiere al área superficial de la esfera. Por lo tanto, la cantidad total de energía de radiación emitida desde todo el cuerpo de la bola, en 5 minutos se determina al multiplicar
la emisión del cuerpo negro que acaba de obtenerse por el área superficial total de la esfera y el intervalo del tiempo dado. El tiempo dado es 5 segundos, ¿verdad? El área superficial es pi diámetro cuadrado. Y la diferencia de temperatura por segundo, o sea, la diferencia de tiempo, el delta tiempo va a ser 5 minutos para pasarlo a segundos. ¿Por qué razón? Porque la cantidad de calor radiantes nos da en kilojoule por segundo, que es kilovatios sobre metro cuadrado. Entonces, acá tenemos nosotros el área superficial, la fórmula de calor radiante igual a la energía radiante emitida por el área superficial por la diferencia de temperatura por segundo. Entonces tenemos, ¿qué cosa? En este caso, 23,2, nosotros pasamos a kilojoule o, a ver un poco, la energía se mide, se puede medir en kilovatios, como también se puede medir en kilojoule. Como en este caso pidió un kilojoule, si mal no recuerdo, pero independientemente, lo que nosotros tenemos que saber es que vatio es joule sobre segundo. Es decir, si queremos calcular en kilojoule, entonces calculamos primeramente la energía radiante en kilovatios por metro cuadrado. Eso lo pasamos a joule, multiplicando, por supuesto, por su área y por el tiempo, que es segundo. Y el factor de corrección, que en este caso nos da que un kilojoule es igual a un vatio por segundo. Y eso nos da 876 kilojoule, que es la cantidad de energía radiante. Entonces, de acuerdo a la ley de distribución de Planck, vamos a tener lo siguiente. Acá tenemos la fórmula del poder espectral de emisión del cuerpo negro para la longitud de onda de 3 micrones por minuto, 3 micrones, que es igual a esta fórmula C1, que nosotros calculamos. ¿Cómo calculamos? Acá tenemos calculado. Ah, no, eso era ya nos daba la constante. Esto estaba por definición en la constante, ¿verdad? C1 tenía este valor y C2 este valor. Y la longitud de onda, que es lambda, que es 3 micrones, y la temperatura absoluta, que es 800 grados Kelvin, menos 1. Y esto nos da 3.846. sobre metro cuadrado por micrón, que es la unidad de medida de la emisión espectral del cuerpo negro. ¿Estamos? Para estos casos, profe, siempre vamos a trabajar en grados Kelvin, ¿verdad? Temperatura absoluta. Sí, señor. En todos los casos, ustedes tienen que trabajar con grados Kelvin. Solamente que habíamos aclarado, por ejemplo, en conducción y convección, tenemos ahí las diferencias de temperatura a la primera potencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Si es a la primera potencia,
la suma diferencia se mantiene. Pero si se elevase, por ejemplo, a la cuarta potencia, como en este caso ya no podemos hacer nosotros esa, que tomar su temperatura en grados centígrados. No, la diferencia a la cuarta, la diferencia de temperatura es temperatura 1 elevado a la cuarta potencia menos la temperatura T2, que es la temperatura superficial que rodea a un cuerpo, que también es elevado a la cuarta potencia. Y entonces uno no puede aplicar esa suma diferencia, que ya no es lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada unidad está elevada a la cuarta potencia. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Son temas que tienen que tener cuidado, gente. Porque, y eso le aclaro nuevamente. Cuando ustedes están calculando, por ejemplo, el flujo de calor en un intercambiador de calor, entonces ahí tienen ustedes que la fórmula es igual a U por el área superficial por el delta temperatura media logarítmica. Y U, que es el coeficiente global de transmisión total de calor, que viene en vatios sobre metro cuadrado. El área superficial, el área es metro cuadrado, y la diferencia de temperatura, que dependiendo del coeficiente, o sea, del coeficiente de temperatura, entonces, si es, o sea, el coeficiente global va a estar va a venir expresado en vatios sobre metro cuadrado, grados centígrados, o vatios sobre metro cuadrado, grados Kelvin. Entonces, en cualquiera de los casos, si ustedes tienen expresado, por ejemplo, en grados Kelvin su coeficiente total de transmisión de calor, al final no le tienen que sumar 273, como normalmente quieren hacer la gente. Ya no se le suma 273 cuando se calculó el delta TML. ¿Por qué razón? Ahí en la suma de diferencia es igual, ¿verdad? Entonces, cuando se calculó todo, el delta TML no se le tiene que sumar 273. ¿Quedó claro eso, gente? Sí, profe, o si no, para que no te cree tanto quilombo, le puedes nomás ya hacer guau para demostrar ahí, pero al final es lo mismo como dijiste. Le cambian nomás ya el sentido a Kelvin, ¿verdad? Y bueno, pero a eso es lo que vamos. Hay que tener mucho cuidado. Si le sumamos ya al inicio, bueno, eso va al final, hasta el final, ¿verdad? ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, cualquier duda que tengan, me pueden consultar antes del examen, ¿sí? En el examen ya no. Dale, Su profe. tarea tienen que levantar también su trabajo práctico. Y creo que el jueves nos estamos viendo, Para ¿verdad? el examen. Sí, señor. Sí, profe. Bueno, entro entonces desde Profe, la ¿el examen semana cómo sería? hasta hoy. Profe, el examen sería con ejercicio ahora. También con ejercicio. Ok. Vamos a ver una parte teórica en donde ustedes van a contestar, elegir lo correcto, lo incorrecto. Y vamos a ver cómo, todavía no sé cómo, todavía no planteé, ¿verdad? Pero más o menos ese estilo.